Como un alfa común y corriente, pasé años ahorrando cada centavo en lo que yo llamaba mi fondo para mi futura esposa. El único lujo que me permitía era soñar, que para cuando cumpliera 30 años, el Estado me asignaría como pareja a un Omega dulce y tierno. Pero cuando finalmente llegó ese día, lo único que obtuve fue a alguien alto, imponente, y frío como el hielo. Un enigma. Una a una, las luces de la oficina se iban apagando mientras mis compañeros reían y recogían sus cosas para volver a casa. Una colega del departamento de marketing dejó un montón de documentos sobre mi escritorio sin siquiera mirarme. Logan, esto es para la reunión de mañana. ¿Puedes organizarlos? Antes de que pudiera responder, ya se había alejado. Bajé la cabeza por costumbre y comencé a trabajar, en una tarea que ni siquiera era mía. Era mi 30º cumpleaños, y una vez más, trabajaba hasta tarde, solo. Después de 3 horas frente al teclado, me ardían tanto los ojos que apenas podía mantenerlos abiertos. Finalmente, guardé el último archivo. Una mirada al reloj de la esquina inferior de la pantalla me sacudió, casi lo había olvidado. Me froté las sienes y saqué una pequeña caja del cajón. Dentro había un pastelito barato de crema, comprado en una tienda de conveniencia. Llevaba allí tanto tiempo que el glaseado se había derretido en una masa pegajosa. Con cuidado, clavé una vela en el centro y la encendí. La diminuta llama parpadeó en la oficina vacía, proyectando un resplandor tenue sobre mi rostro dolorosamente ordinario. «Feliz cumpleaños para mí», susurré, y apagué la vela. Como alfa, probablemente era el menos impresionante de todos. Apariencia promedio. Complexión promedio. Sentido de la moda aburrido. Era el tipo de persona que se pierde entre la multitud sin dejar rastro. En una sociedad que idolatra a los alfas dominantes y poderosos, alguien como yo, tímido y sin confrontaciones, ni siquiera merecía una segunda mirada de un Omega. Aún así, me aferraba a mi pequeña fantasía. Nunca había salido con nadie, pero soñaba que al cumplir los 30, el Estado me asignaría un Omega delicado y gentil, alguien a quien pudiera mimar, proteger y amar con todo mi corazón. De vuelta en casa, temblaba mientras abría la aplicación estatal de emparejamientos. La medianoche de esa noche era la fecha límite para los pareos. Decían que una compatibilidad de feromonas superior al 90% significaba una conexión perfecta, tan perfecta que podía provocar amor a primera vista. Din. Emparejamiento exitoso. Contuve la respiración, con los ojos fijos en la pantalla. Pareja asignada, Zane. Compatibilidad de feromonas, 98%. Casi se me cae el teléfono de las manos. Zane, ese apellido pertenecía a una de las familias nobles más distinguidas del imperio. Mi dedo temblaba sobre el perfil. ¿Cómo podría un don nadie como yo merecer a alguien de ese nivel? Si Zane veía mi perfil, seguro cancelaría de inmediato. Pero entonces, apareció un mensaje: «Hola. Soy Zane. Qué feliz estoy de que nos hayan emparejado». Abrí los ojos de par en par. El tono alegre. Los emojis adorables. Tenía que ser un Omega dulce. Y parecía genuinamente feliz de estar emparejado conmigo. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 minutos en escribir una respuesta decente. «Hola, soy Logan. Es un honor haber sido emparejado contigo». «No hace falta tanta formalidad», respondió al instante. «A partir de ahora, somos las personas más cercanas el uno al otro». «¿Estás libre mañana? Conozco un restaurante buenísimo». Una calidez se extendió por mi pecho. Sentía como si toda la suerte que había acumulado en 30 años se hubiera usado en ese momento. Quedamos en vernos en una cadena de restaurantes acogedora, donde el precio promedio del plato no superaba los 500 yuanes. Me sentí conmovido, y un poco culpable. Un Omega noble, tan gentil, tan considerado, eligiendo un lugar que alguien como yo pudiera permitirse. Después del trabajo, saqué mi libreta de ahorros para revisar mi saldo. A lo largo de los años, había logrado reunir 200,000 yuanes. No era una fortuna, pero sí suficiente para una boda modesta y quizás algunas joyas bonitas. Solo tenía 3 trajes en todo mi armario. El más decente lo había comprado en las rebajas del año pasado por 299 yuanes.
Lo planché con esmero y saqué una corbata azul oscuro que jamás había usado. Un regalo promocional del supermercado que costaba 19,9 yuanes. Esa noche, acostado en la cama mirando el techo, no podía dormir. Mi imaginación no dejaba de dar vueltas, tratando de imaginar cómo sería Zane, pequeño, con rizos castaños suaves y una sonrisa con hoyuelos. El omega perfecto. Me imaginé una vida tranquila, preparando el desayuno juntos, llegando a casa del trabajo y encontrarlo esperándome con esa sonrisa apacible. Entonces vibró mi teléfono. No puedo dormir. Estoy deseando que llegue mañana. Logan, ¿cuál es tu color favorito? Sonreí sin pensarlo. Al parecer, él también estaba igual de inquieto que yo. Azul. Descansa un poco. Nos vemos mañana. Entendido. Buenas noches. Esa noche, tuve el sueño más dulce de mi vida. La noche siguiente, me encontraba frente al espejo del baño del restaurante, ajustando mi corbata por tercera vez. La tela de mi traje barato era rígida y áspera, e irritaba las glándulas sensibles de la parte trasera de mi cuello. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo se veía pálido, con unas ojeras profundas bajo los ojos. Tranquilo, Logan, murmuré. Solo es una cita. Me eché agua fría en la cara, tratando de calmar los nervios. Había llegado una hora antes para poder serenarme. Cuando el camarero me llevó a una mesa junto a la ventana, ya era la hora pico. El restaurante se llenó rápidamente. Pedí una limonada y la bebí despacio, lanzando miradas hacia la entrada cada pocos segundos. El reloj del teléfono marcaba las 6:55 de la tarde, faltaban 5 minutos. Pasé la mano por mi cabello recién cortado, asegurándome de que cada mechón estuviera en su lugar. A las 6:59, se abrió la puerta y sonó un suave timbre. Me puse de pie instintivamente, una sonrisa comenzando a dibujarse en mi rostro. Y entonces me quedé helado. Entró un hombre. No, llamarlo hombre no le hacía justicia. Esa palabra quedaba demasiado corta para describirlo. Medía al menos 2 metros, con hombros tan anchos que casi rozaban el marco de la puerta. Su largo cabello dorado estaba recogido hacia atrás, revelando un rostro definido y deslumbrantemente hermoso. Sus ojos azules recorrían la sala con la frialdad dominante de un aristócrata nato. Pero lo más impactante eran sus feromonas. Incluso desde el otro lado de la sala, podía sentirlas, intensas, eléctricas, como la presión en el aire antes de una tormenta. Las glándulas en la parte trasera de mi cuello comenzaron a hormiguear en respuesta. Enigma. La palabra estalló en mi mente como un rayo. Una existencia más rara y poderosa que cualquier alfa, uno de los pocos cientos en toda la alianza, casi todos nacidos en casas nobles ancestrales. Escaneó el lugar con la mirada, y la fijó en mí. Mi cuerpo se tensó. Logan, dijo. Su voz era baja y resonante, como el profundo zumbido de un violonchelo. Nada que ver con el tono alegre y los emojis tiernos de antes. Mi garganta se cerró. No pude hablar, solo asentí torpemente. Avanzó hacia mí con paso firme, reclamando el espacio con cada pisada. Los comensales retrocedieron instintivamente. Los alfas bajaron la vista. Los omegas se sonrojaron y tocaron inconscientemente la parte trasera de sus cuellos. Soy Zane. Se sentó frente a mí. Su tamaño hacía que la mesa pareciera demasiado pequeña. Parece que el sistema no reveló mi género. Finalmente recuperé la voz. No, no lo hizo. Solo mostraba tu apellido. Ya veo. Zane ladeó ligeramente la cabeza. En cualquier otra persona, ese gesto podría haber parecido tierno. En él, resultaba intimidante. Así que, esperabas un omega. Mis dedos se aferraron con fuerza al borde del mantel. 30 años de sueños, desvanecidos en un instante. Cada moneda ahorrada con sacrificio para una futura esposa, cada fantasía que había tenido de una pareja pequeña y dulce, todo se había hecho añicos como cristal. Mi garganta ardía, como si la estuvieran lijando por dentro. La expresión de Zane se suavizó. El orgullo natural que parecía grabado en sus rasgos se desvaneció, reemplazado por una ligera curva hacia abajo en sus labios. El azul de sus ojos brillaba con una humedad inesperada, haciéndolo parecer frágil. Lo sabía, dijo con una sonrisa amarga.
Todos los alfas reaccionan igual cuando descubren lo que soy en realidad. Logan, si quieres cancelar el emparejamiento, lo entenderé perfectamente. Mi pecho se contrajo dolorosamente. ¿Cómo podía alguien tan poderoso parecer tan vulnerable? No voy a cancelar, solté de golpe, demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Instintivamente estiré la mano hacia él, pero me detuve a mitad de camino. Mi mano quedó suspendida en el aire entre nosotros, temblorosa. Entonces, él levantó la mirada, y en ese destello fugaz de esperanza en sus ojos, algo muy dentro de mí se estremeció. Entonces, ¿todavía quieres continuar con la cita? Preguntó en voz baja. Las cálidas luces del restaurante suavizaban sus rasgos marcados, proyectando sombras delicadas sobre su rostro. Desde tan cerca, sus pestañas eran tan largas que dejaban sombra bajo sus ojos. Sí, me oí decir, sin pensar. La palabra se escapó sola, incluso para mi sorpresa. Zane sonrió, y por un momento, pareció que todo el restaurante soltaba un suspiro de alivio. La tensión se desvaneció como niebla bajo el sol. Llamó al camarero con un gesto y ordenó con tranquila seguridad. El filete aquí es bastante bueno, dijo, sirviéndome una copa de vino tinto. No es de 3 estrellas Michelin, pero es tierno. Y la salsa, excelente. Miré la copa y dudé. Recordaba lo que costaba una sola bebida en ese lugar. Solo esa copa valía más que toda una comida que yo me compraría normalmente. ¿Qué ocurre? Zane se dio cuenta al instante. Nada, respondí rápidamente, forzando una sonrisa antes de tomar un pequeño sorbo. El sabor era rico y pleno, suave como la seda, muy lejos del vino de supermercado de 99 yuanes al que estaba acostumbrado. Logan, preguntó mientras cortaba su filete con una gracia innata de nobleza, ¿a qué te dedicas? Trabajo en finanzas, respondí. Soy un empleado común en una firma de inversiones. Mi voz titubeó mientras miraba con vergüenza la torpeza con la que sostenía el cuchillo. Finanzas requiere paciencia y concentración. Eso es admirable, dijo con sinceridad. Yo no podría hacerlo, me da dolor de cabeza solo mirar números. La conversación se volvió más fluida a partir de ahí. Zane sabía cómo conducirla con naturalidad, preguntando sobre mi trabajo, mis hobbies, incluso mi infancia. Su humor era sutil y perfectamente medido. Me hizo reír más de una vez. Por unos breves momentos, casi olvidé que la persona sentada frente a mí no era una cita cualquiera, sino un enigma. En realidad, dijo Zane después de un rato, acariciando el borde de su copa con los dedos, esta no es mi primera coincidencia a través del sistema. Levanté la mirada, curioso. La primera también fue con un alfa, añadió, sonriendo con amargura. Canceló la coincidencia en cuanto vio mi perfil. Ya sabes, la mayoría de los alfas no soporta la idea de ser marcados por un enigma. Mi tenedor resbaló y golpeó el plato con un estruendo. Ser marcado por un enigma, todos sabían lo que eso significaba. Socialmente, era como ser degradado de alfa a algo a medio camino hacia omega. Fisiológicamente no cambiaba nada, pero a ojos de la sociedad, lo cambiaba todo. Así que esta vez, continuó Zane, con voz más baja, oculté mi género. Solo quería conocer a la persona al menos una vez. Si no podían aceptarlo, entonces, bajó las pestañas, proyectando sombras suaves bajo la cálida luz del restaurante. Por alguna razón, me vino a la mente un recuerdo, el perro grande que teníamos en casa cuando era niño. Por más enorme que fuera, cada vez que lo regañaban, levantaba la cabeza con esos ojos tristes y vidriosos. No voy a cancelar la coincidencia, solté de repente, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Zane levantó la cabeza bruscamente, una chispa de incredulidad brillando en sus ojos azules. ¿De verdad? Sí, asentí, ignorando el cosquilleo que recorría mis glándulas cervicales. Solo, veamos qué pasa. Sabía, incluso al decirlo, que era una locura. ¿Qué posibilidades tenía un alfa común como yo con un enigma noble? Los riesgos eran infinitos. Pero toda lógica se desvaneció al ver cómo se iluminaba por completo el rostro de Zane. La cena terminó con una nota extrañamente armoniosa. Zane insistió en pagar, a pesar de mis múltiples intentos de dividir la cuenta. La próxima vez, invitas tú, dijo con esa sonrisa radiante que hizo que mi corazón diera un vuelco. Afuera,
El viento nocturno acarició mi rostro enrojecido. Zane se ofreció a acompañarme a casa, pero rechacé cortésmente, diciendo que necesitaba despejarme un poco. Entonces al menos déjame llevarte hasta la estación del metro, insistió, sin dejarme opción. Caminamos uno al lado del otro bajo las farolas. Tuve que inclinar un poco la cabeza para verle el rostro. Su mandíbula definida y su nariz recta brillaban bajo la luz de la luna, como una escena salida de un sueño. Ya llegamos, dije suavemente al llegar a la entrada del metro. Gracias por esta noche. Antes de que pudiera terminar, Zane se giró hacia mí. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su fragancia oceánica, limpia, apenas matizada con colonia. Logan, murmuró con voz baja, casi tierna, gracias por darme esta oportunidad. Y entonces, sin previo aviso, liberó una ola de feromonas. Me golpeó como una marea salvaje. Casi me fallaron las piernas y tuve que apoyarme contra la pared. Las glándulas de mi cuello ardían, la sangre se me agolpó bajo la piel. Mis instintos gritaban, corre. Resiste. No te sometas. Pero no pude moverme. Solo jadeé, esperando que el mareo pasara. Cuando por fin recuperé la visión, Zane me miraba con un brillo casi travieso en los ojos, que desapareció en cuanto nuestras miradas se cruzaron. En su lugar, volvió a aparecer esa sonrisa suave, casi arrepentida. Perdón, dijo, posando la mano con delicadeza sobre mi hombro. A veces pierdo el control. Está bien, logré decir, enderezándome con esfuerzo. Debo irme. Mañana tengo que trabajar. ¿Quieres que te acompañe? No, no hace falta, lo interrumpí enseguida, forzando una pequeña sonrisa antes de darme la vuelta hacia las escaleras del metro. Incluso al alejarme, sentía su mirada en mi espalda, como un hilo invisible que me tiraba suavemente. En el tren, mi reflejo me devolvió la mirada, pálido, aún tembloroso. Llevé la mano a mi cuello. Seguía caliente, palpitando débilmente. Mi teléfono vibró. La pasé genial esta noche. La próxima la planeo yo, Omega. Ese emoji ridículo desentonaba tanto con el imponente enigma que acababa de conocer, que no pude evitar quedarme mirando la pantalla un buen rato antes de responder. Vale. Cuídate al volver a casa. No me entendía ni a mí mismo. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué no había cancelado la coincidencia, como lo haría cualquier alfa en su sano juicio? Mientras el tren entraba en un túnel y mi reflejo desaparecía entre sombras, comprendí que quizá ya sabía la respuesta, la curva de su sonrisa, el brillo en sus ojos al hablar del mar, el leve temblor en su voz al decir, gracias por darme esta oportunidad. Esos fragmentos se quedaron grabados en mí. El zumbido de mi teléfono me despertó temprano a la mañana siguiente. Buenos días. ¿Libre para almorzar hoy? Conozco un sitio genial. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, los dedos suspendidos sobre el teclado, antes de contestar. Habían pasado 2 semanas desde aquel primer encuentro surrealista. Zane enviaba mensajes casi todos los días, invitándome a salir una y otra vez. Y cada vez, como bajo algún hechizo extraño, yo aceptaba. Claro, pero mi hora de almuerzo solo dura 1 hora. Su respuesta llegó al instante. No hay problema. Te espero abajo al mediodía. Hundí el rostro en la almohada, exhalando con incredulidad. Desde que conocí a Zane, mi vida se había dado la vuelta por completo, como si alguien la hubiera metido en una lavadora en modo centrifugado. Todo giraba. Todo estaba fuera de control. Logan, ¿estás loco? Murmuré a mi reflejo en el espejo del baño. Es un enigma. Un noble. El agua fría salpicó mi cara, pero por más veces que me lavara, no podía borrar de mi mente la imagen de esos ojos azules como el océano. El sol del mediodía caía implacable, convirtiendo la acera en una plancha ardiente. Esperaba en la estrecha sombra del edificio de mi oficina, jugueteando con la corbata. La camisa que llevaba tenía 3 años, el cuello estaba amarillento, los puños gastados. Eran defectos que solía ignorar, pero hoy, se sentían enormes. Un coche negro y reluciente se detuvo frente a la acera. La puerta se abrió, y Zane bajó. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones oscuros. Su cabello dorado brillaba bajo el sol como hilos de fuego. ¿Llevas mucho esperando? Preguntó con una sonrisa casual, sus feromonas oceánicas envolviéndome al instante.
Acabo de llegar, balbuceé, retrocediendo instintivamente. Las glándulas de mi cuello ya empezaban a reaccionar. Zane lo notó y contuvo suavemente su aroma. «Sube». «Ya reservé una mesa para nosotros», dijo. El aire acondicionado del coche soplaba con fuerza contra mi rostro mientras me deslizaba en el asiento de cuero, cuidando de no rozar ni una esquina del interior. La tapicería olía a algo limpio y caro. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Zane, echándome una mirada de soslayo. «Lo mismo de siempre», murmuré, omitiendo el detalle de que esa misma mañana mi supervisor me había enterrado bajo una montaña de reportes. Nos detuvimos frente a un edificio reluciente, un rascacielos de cristal que reflejaba la luz cegadora de la tarde. El portero abrió la puerta del coche con una reverencia, y segundos después, un ascensor nos llevó directamente al último piso. El restaurante que apareció ante mí era deslumbrante. Ventanas del suelo al techo mostraban una vista panorámica de la ciudad, y los candelabros de cristal esparcían reflejos que me obligaron a entrecerrar los ojos. «Su mesa está lista», nos saludó personalmente el gerente, dirigiéndome una mirada cortés antes de guiarnos hasta una mesa junto al ventanal. Abrí el menú, y me quedé helado, no había precios. Mis ojos recorrieron los nombres de los sofisticados platos franceses mientras mis dedos jugaban nerviosos con la servilleta. «¿Algo te llama la atención?», preguntó Zane, tan alegre como siempre. «Yo, no estoy muy familiarizado con este tipo de comida», admití. «Mejor elige tú». Asintió, y con una naturalidad impecable, comenzó a ordenar en francés fluido, seleccionando varios platos y una botella de vino. Cuando el camarero se alejó, Zane se inclinó sobre la mesa. «Logan, ¿te preocupa el precio?». Sentí que las orejas se me encendían. «No, para nada». «Yo solo, no te preocupes», me interrumpió con una sonrisa. «Hoy invito yo». Considerémoslo una celebración, por nuestras 2 semanas de conocernos. Plato tras plato llegó a la mesa, cada uno presentado como una pequeña obra de arte. Aunque las porciones eran diminutas. Tomé los cubiertos con cuidado, temiendo hacer ruido. Zane, en cambio, comía con total naturalidad, comentando de vez en cuando sobre los ingredientes o las técnicas de cocina. «Prueba esto», dijo de repente, cortando un trozo de filete y extendiéndolo hacia mí. Me quedé inmóvil. El gesto era demasiado íntimo, y ya podía sentir algunas miradas curiosas sobre nosotros. Pero rechazarlo habría sido grosero, así que me incliné un poco y acepté el bocado. El rostro de Zane se iluminó, como si hubiera sido recompensado. El filete era delicioso, tierno, jugoso, perfectamente sazonado, pero no pude concentrarme en el sabor. Toda mi atención estaba fija en el tenedor, en el metal que había tocado sus labios antes que los míos. Cuando llegó la cuenta, el camarero presentó respetuosamente una tarjeta negra. Alcancé a ver la cifra y casi me atraganté, equivalía a 3 meses de mi salario. «¿Te gustó el lugar?», preguntó Zane al salir del restaurante. La comida fue increíble, admití sinceramente, pero, demasiado cara. No hacía falta ir a un sitio tan elegante. Zane arqueó una ceja. «¿Qué sueles comer para almorzar?». «Comida de la cafetería, o bolitas de arroz del autoservicio», respondí, mirando la hora. «Casi la 1. Debería volver». «Te llevo». «No, no hace falta», dije, agitando la mano rápidamente. «Está cerca, tomaré el metro». Su expresión cambió de inmediato. «¿El metro?». «Sí», asentí, señalando la entrada cercana. «Solo son 3 paradas». «¿Quieres probarlo?». Lo dije en tono casual, pero sus ojos se iluminaron con genuina curiosidad. «Claro». Y así fue como uno de los enigmas más prestigiosos de toda la alianza terminó apretujado conmigo en un vagón del metro, justo antes de la hora punta. Así, le mostré cómo pasar la tarjeta del transporte. Zane observó atentamente, torpe, pero su concentración resultaba extrañamente encantadora. El vagón se llenó rápidamente. Zane tuvo que agacharse un poco para no golpearse la cabeza con el techo. Aunque había contenido sus feromonas, su aspecto seguía atrayendo todas las miradas. Una joven omega incluso se sonrojó y tomó una foto a escondidas. «¿Viajas así todos los días?», preguntó en voz baja, tan cerca que su aliento rozó mi oído. «Sí».
De ida y vuelta al trabajo. Eficiente, murmuró, asintiendo con genuino interés. Y económico. Al salir de la estación, casi se enganchó el abrigo en el torniquete. Lo sujeté por reflejo, y al rozar su muñeca, una descarga me recorrió el cuerpo. Solté al instante. Gracias, dijo con una sonrisa. ¿Podemos vernos mañana? Quiero probar esas bolitas de arroz del autoservicio que mencionaste. Desde entonces, Zane comenzó a volverse una presencia habitual en mi vida. A veces me invitaba a restaurantes de lujo, otras, comíamos comida rápida o bocadillos baratos. Sorprendentemente, parecía cada vez más fascinado por las cosas cotidianas, sobre todo por las compras con descuentos. ¿Esto de verdad cuesta solo 9? Preguntó incrédulo, sosteniendo un paquete de pañuelos en oferta. Sí, respondí, empujando el carrito por el pasillo lleno de gente. Todos los miércoles, esta tienda tiene rebajas especiales. Zane, emocionado, comenzó a lanzar cosas al carrito, bocadillos, artículos de limpieza, cualquier cosa que llamara su atención. No pude evitar reír al ver lo genuinamente divertido que se veía. ¿Nunca habías hecho la compra? No, dijo, mirando un paquete de fideos instantáneos. En casa siempre hay alguien que se encarga de eso. Ese comentario me recordó la brecha que existía entre nuestros mundos. En silencio, tomé los fideos de su mano y los reemplacé. No esa marca. Prueba esta, sabe mejor. En la caja, Zane intentó pagar, pero lo detuve con firmeza. Hoy invito yo. Ya me llevaste a ese restaurante ridículamente caro. Se detuvo un segundo y luego sonrió con sinceridad. De acuerdo. Esa noche, me envió una foto de su cena, fideos instantáneos con una loncha de jamón y un huevo frito encima. Texto, mejor que Michelin. 3 estrellas. Miré el mensaje y no pude evitar sonreír. Durante la 4ª semana desde que conocí a Zane, algo cambió. Esa mañana, apenas llegué al trabajo, mi supervisor me llamó a su oficina. Logan, pasa, dijo con un tono inusualmente cordial, sirviéndome incluso una taza de té. Escuché que, ¿conoces a Zane? La taza casi se me cayó de las manos. ¿Cómo lo sabe? Él soltó una risita, frotándose las manos. Vamos, no puedes ocultar algo así. Mira, nuestra empresa está buscando asociarse con la compañía naviera de su familia. ¿Podrías ayudarnos con una presentación? Cuando salí de la oficina, tenía la espalda empapada en sudor frío. La gente me miraba distinto, con curiosidad, respeto. Incluso algunas compañeras que antes me cargaban trabajo, ahora se ofrecían a traerme café. A mediodía, Zane me esperaba como siempre. Subí al coche y pregunté de inmediato, ¿hiciste algo? Zane parpadeó, fingiendo inocencia. ¿A qué te refieres? Mi supervisor estuvo raramente amable hoy. Incluso mencionó conocer a tu familia. Su expresión cambió, entre divertida y culpable. Solo di un pequeño aviso. Dije que eras amigo mío. Hizo una pausa. ¿Te trataban mal antes? Eso no importa, dije, soltando el aire. Lo que importa es que no quiero trato especial. Soy un empleado común. Quiero ganarme mi lugar por mí mismo. El ambiente en el coche se volvió más denso. Zane me miró, con una expresión imposible de leer. Me preparé, esperando irritación, o condescendencia. Pero, en cambio, asintió. ¿Perdón? No lo pensé bien. No volverá a pasar. Su respuesta me dejó sin palabras. Todo el discurso que había preparado se evaporó antes de salir de mi boca. Las calles estaban inquietantemente silenciosas en plena noche. Tomé un taxi y di al conductor la dirección de Zane. Pero a medida que nos acercábamos al barrio, empecé a sentirlo, algo no iba bien. Había un leve aroma salado en el aire. Y cuanto más nos acercábamos al edificio, más fuerte se hacía. Más denso, más inquietante. Cuando entré en el vestíbulo, el caos ya se había desatado. Varios omegas se encontraban sentados en las esquinas, con las mejillas sonrojadas y la respiración entrecortada, mientras los paramédicos intentaban asistirlos. Los guardias de seguridad hacían todo lo posible por mantener el control, con el sudor resbalándoles por la frente.
Señor, no puede entrar, me detuvo uno de ellos, extendiendo un brazo frente a mí. Hay un enigma en celo dentro. Estamos evacuando el edificio. Soy su pareja asignada, dije con urgencia, mostrándole una foto de Zane y mía en el teléfono. Está en el último piso. Necesita ayuda. El guardia vaciló, pero finalmente asintió. El ascensor está desactivado. Tendrá que subir por las escaleras de emergencia. Cuando llevaba la mitad de los 20 pisos, las piernas me temblaban. No por el cansancio, sino por la fuerza abrumadora de las feromonas que inundaban la escalera. El aroma de Zane, salado, tempestuoso, sofocante, me envolvía como olas reales. Las glándulas de mi cuello palpitaban, mis instintos de alfa gritaban que me diera la vuelta. Pero me obligué a seguir subiendo. Al llegar al último piso, el pasillo estaba desierto, todos habían sido evacuados. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. La empujé, y una oleada brutal de feromonas me golpeó de lleno. «Zane». Lo llamé, mi voz apenas audible entre mi propia respiración entrecortada. El apartamento estaba completamente a oscuras. Solo se escuchaban gemidos apagados provenientes del dormitorio. Avancé palpando la pared, cada paso como si caminara en medio de una tormenta. La puerta del dormitorio estaba medio abierta, y la luz de la luna se filtraba por la ventana. Zane yacía encogido en el centro de la cama. Su cuerpo grande, normalmente tan imponente, ahora parecía pequeño, vulnerable. El sudor empapaba su ropa. Su cabello dorado se pegaba a su rostro. Sus manos aferraban las sábanas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Zane», repetí, acercándome con cuidado. Él levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un depredador. Pero al reconocerme, la fiereza se suavizó apenas un poco. Su cuerpo seguía tenso como un arco, pero la ira en su expresión se desvaneció. Botellas vacías de supresores estaban esparcidas por la mesita de noche. Tomé una. Dosis extra fuerte. Inútiles contra el celo de un enigma. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Zane cerró los ojos con fuerza. Su voz salió áspera, quebrada por el dolor. «Ver. Podría hacerte daño». Otra ola de feromonas me golpeó como un martillo. Las rodillas me fallaron, apenas logré mantenerme en pie. El cuello me ardía, como si me lo hubieran prendido fuego. La sangre hervía bajo la piel, las glándulas gritaban peligro, humillación, inaceptable. Y sin embargo, al verlo así, temblando, indefenso, algo dentro de mí se rompió. «Lo haré», dije con voz firme. «Márcame». Los ojos de Zane se abrieron de golpe. «¿Qué?». Su voz era ronca, casi animal. «¿Sabes lo que estás diciendo?». «Lo sé». Le di la espalda, apartándome el cabello para dejar al descubierto las glándulas. «Hazlo». Antes de que cambie de opinión. El colchón se hundió detrás de mí mientras él se acercaba. El calor que emanaba de su cuerpo era sofocante. Su aliento rozó mis glándulas, y un escalofrío me recorrió entero. «¿Estás seguro?», susurró. «Solo será temporal, desaparecerá en un mes». Intenté sonar despreocupado. «Sí». Zane no respondió. Y entonces sentí sus colmillos hundirse en mi piel. El dolor estalló, agudo, ardiente. Me arqueé involuntariamente, aferrando las sábanas con los puños. Las feromonas del enigma se derramaron en mi torrente sanguíneo como una ola imparable, encendiendo cada nervio de mi cuerpo. Era insoportable, y a la vez, extrañamente reconfortante. Miedo y placer, dolor y alivio, todo se mezclaba. Era como hundirse en lo más profundo del océano, y descubrir que aún podía respirar. Finalmente, Zane soltó la mordida y lamió con cuidado la herida. Luego rodeó mi cintura con los brazos, presionando mi espalda contra su pecho ardiente. Sentí su corazón, poco a poco, volver a un ritmo tranquilo. «Gracias», susurró con voz apenas audible. No pude responder. Estaba demasiado agotado. Las feromonas del enigma seguían fluyendo dentro de mí, envolviéndome como un humo cálido, arrastrándome a una calma irresistible. Mis párpados cayeron, y finalmente me rendí al sueño en los brazos de Zane.
La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas, despertándome suavemente. Estaba en la cama de Zane, solo. La puerta del dormitorio estaba cerrada, pero más allá se oían voces apagadas. Intenté incorporarme, pero todo el cuerpo me dolía, como si me hubiera pasado un camión por encima. La mordida en mi cuello ardía, un recordatorio vivo de la noche anterior. Todo está bajo control. No habrá filtraciones a la prensa, alcancé a oír la voz de Zane. Señor, corrió un riesgo enorme, respondió otra voz masculina. Si ese alfa hubiera perdido el control. No lo habría hecho, lo interrumpió Zane, tajante. Logan no es como los demás. Pero es un civil. ¿Basta? Su tono no admitía réplica. Me recosté de nuevo, fingiendo somnolencia. Pocos minutos después, Zane entró en la habitación. Al verme despierto, sonrió. ¿Cómo te sientes?, preguntó con suavidad, sentándose en el borde de la cama. Pasó los dedos sobre la marca de mi cuello, su toque tan cuidadoso y tierno que parecía venir de otra persona, no del mismo hombre de la noche anterior. Adolorido, admití, moviendo los hombros con dificultad. Zane me ofreció un vaso de agua. ¿Perdón? No esperaba que el celo llegara tan pronto. El médico dijo que probablemente se debió a alteraciones emocionales recientes. Médico. La palabra me hizo recordar lo que había escuchado. Mi médico de cabecera vino, añadió, evitando mi mirada. Te dejó algunos suplementos. Gracias, murmuré. A la luz de la mañana, Zane parecía tan refinado como siempre. Su cabello dorado estaba cuidadosamente recogido, la camisa abotonada hasta el cuello, ocultando la marca que yo le había dejado. Solo las leves sombras bajo sus ojos revelaban lo que había pasado. ¿Tienes hambre?, preguntó, cambiando de tema. Preparé el desayuno. No bromeaba. La mesa estaba repleta, como si fuera un banquete. Tomé una cucharada de gachas lentamente, consciente de su mirada fija en mí. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, sonrió. Solo que, no pensé que harías tanto por mí. Bajé la vista. Cualquiera lo habría hecho. No, dijo en voz baja. La mayoría no lo haría. La mayoría de los alfas preferiría verme sufrir antes que dejarse marcar, aunque fuera temporalmente. No respondí. Tenía razón. El orgullo de los alfas corría profundo. Dejar que un enigma te marcara era una humillación que casi nadie aceptaba. Pero anoche, verlo sufrir había hecho que todo eso perdiera sentido. No vayas a trabajar hoy, dijo, ofreciéndome una tostada con mermelada. Ya envié un correo a tu empresa diciendo que no te sentías bien. ¿Tú, contactaste mi oficina? Fruncí el ceño. Solo un mensaje rápido, respondió, encogiéndose de hombros. Dejé el tenedor sobre la mesa. Zane, no necesito trato especial. No es eso, dijo, vacilando. Es solo que, me preocupo por ti. Lo aprecio, respondí, con la voz serena. Pero prefiero manejar las cosas por mí mismo. Zane entrecerró los ojos. ¿Estás enojado? No, exhalé despacio. Solo, no quiero deberte nada. Parpadeó, y su expresión se volvió extraña. Logan, me salvaste anoche. Si alguien debe algo, soy yo. La conversación terminó bruscamente cuando su teléfono sonó. Zane lo miró y frunció el ceño. Tengo que atender esto. Salió al balcón. Su voz era baja, pero alcancé a captar fragmentos, adquisición, contrato, esta tarde. Cuando regresó, su expresión era de disculpa. ¿Perdón? Surgió algo urgente en la empresa. Pero quédate aquí a descansar. Te recogeré para cenar esta noche. No. Quiero ir a casa. Me levanté. Necesitaba espacio. Silencio. Zane señaló el armario. Tu ropa está lavándose. Puedes ponerte algo mío, si quieres. Usar una camisa de Zane se sentía extraño. Su aroma se aferraba a la tela. Las mangas eran demasiado largas, el dobladillo casi me llegaba a las rodillas. Me miré al espejo y no reconocí a la persona que veía. Parecía un niño jugando a vestirse de adulto.
La marca en mi cuello resaltaba, gritando pertenencia. Zane insistió en llevarme a casa. Durante el trayecto, Zane intentó hablar un par de veces, pero al final no dijo nada, solo encendió la radio. Al llegar a mi apartamento, de repente me tomó de la muñeca. Logan, sobre anoche, fue una situación especial, interrumpí rápidamente. Lo entiendo. No significa nada. Su rostro se quedó inmóvil. Lo sé. Forcé una sonrisa leve. Gracias por traerme a casa. En las 2 semanas siguientes, la marca de feromonas de Zane fue desvaneciéndose poco a poco, pero algo entre nosotros había cambiado. Al mismo tiempo, la dinámica en la oficina también se transformó sutilmente. Mi supervisor dejó de asignarme tareas extras, y mis compañeros comenzaron a mirarme con una mezcla extraña de curiosidad y nuevo respeto. Incluso el presidente de la empresa se detuvo una vez en el pasillo solo para saludarme. Sabía perfectamente que todo eso tenía que ver con Zane, y darme cuenta me hizo sentir un nudo en el pecho. Ese viernes por la tarde, escuché a 2 compañeros conversando en la sala de impresión. ¿Supiste?, dijo uno. Cancelaron la adquisición de la empresa, por ese tipo, Logan. ¿En serio?, respondió el otro. Pero si solo es del equipo de finanzas. Su novio es un joven heredero ricachón. Dicen que el representante de la otra empresa trató mal a Logan, y al día siguiente, ¡puf!, se canceló todo el trato. Los papeles que tenía en la mano se me cayeron, dispersándose por el suelo. Los 2 se callaron de inmediato y salieron apresurados. Después del trabajo, Zane me esperaba en su lugar habitual. Subí al coche sin decir palabra. Él lo notó enseguida. ¿Qué sucede? La adquisición, dije directamente. ¿Tuviste algo que ver con su cancelación? Zane tamborileó los dedos sobre el volante. ¿Quién te lo dijo? Así que es cierto, sentí como la presión en el pecho se intensificaba. Zane, no necesito que interfieras así. Solo quería evitar que te trataran mal, respondió con frialdad. Ese no es el punto. Mi voz se alzó. Este es mi trabajo, mi vida. No necesito que vengas a arreglar todo como si fueras mi protector. El aire se volvió denso. La expresión de Zane se oscureció, sus ojos azul hielo destellaban con una luz peligrosa. ¿Tienes idea de cuántas personas matarían por tener mi protección? Yo no soy una de ellas, dije con firmeza. Zane, me gustas. Pero no por tu estatus. Ni por tu poder. Sus ojos se abrieron, sorprendido por mi confesión. Pero luego, su expresión se suavizó. Logan, llévame a casa, lo interrumpí, apoyándome contra el asiento, agotado. Necesito tiempo para pensar. No discutió. Cuando llegamos a mi edificio, Zane tomó mi mano. Lo siento, dijo. Tienes razón. No debí meterme en tu trabajo. Esa concesión me tomó por sorpresa. No era propio del enigma orgulloso que conocía. Pero hay algo que necesito que entiendas, se inclinó hacia mí, su inconfundible aroma oceánico me envolvió. Hablo en serio contigo, Logan. Esto no es un juego. Entonces me besó, no con deseo ni urgencia, sino con una certeza tranquila. Una promesa. El lunes por la mañana llegó con pies de plomo. Entré a la oficina con los ojos pesados y el cuerpo agotado. Todo el fin de semana había estado pensando en Zane, sin dejar espacio para descansar. Logan. Me llamó la recepcionista, agitando algo en la mano. Un caballero dejó esto para ti. Me entregó un sobre negro elegante, con un emblema dorado en la solapa que brillaba bajo la luz. Sus ojos chispeaban de curiosidad mientras lo tomaba. Gracias, murmuré, metiéndolo rápidamente en mi maletín mientras me dirigía al ascensor. En el cubículo del baño, abrí con cuidado el sobre. Dentro había una nota doblada y un cheque. La caligrafía era nítida y elegante, gracias por acompañar a Zane estas últimas semanas. Se adjunta una compensación por su tiempo y cualquier inconveniente sufrido. Nuestro heredero requiere una pareja de estatus adecuado. Confío en que lo comprenderá. Se me cortó la respiración al ver la cifra escrita en el cheque. Me temblaban las manos. Las esquinas del papel se arrugaron bajo mis dedos. Para el padre de Zane, yo no era más que un acompañante temporal, un juguete que podía comprarse.
Mi móvil vibró. Un mensaje de Zane: ¿estás libre para almorzar hoy? Me encantaría verte. Miré la pantalla, con el corazón apesadumbrado. ¿Qué debía decirle? ¿Que su padre intentó sobornarme para que terminara con él? ¿O fingir que nada había pasado y seguir viviendo una mentira? Al final, escribí solo una palabra: ocupado. Durante 3 días, rechacé todas las invitaciones de Zane, usando el trabajo como excusa. Sus mensajes pasaron de confundidos a preocupados, luego a urgentes. Logan, ¿qué pasa? ¿Por qué me ignoras? Voy a tu casa. Necesitamos hablar. Ese último mensaje llegó justo cuando había terminado de empacar todo lo que él me había dado. Cada objeto iba ligado a un recuerdo, ahora sellado en cajas, listas para devolvérselas. Cuando sonó el timbre, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la caja de arriba. Zane estaba ahí, empapado por la lluvia, su cabello dorado pegado al rostro, los ojos azules nublados por la angustia. ¿Qué te pasa?, exigió, con la voz áspera. ¿Por qué no me respondes? Me hice a un lado y señalé las cajas. Son tuyas, dije. Luego saqué el cheque del bolsillo. Y esto, devuélveselo a tu padre. Su expresión pasó de la confusión al asombro, y luego a algo indescifrable. Lentamente, tomó el cheque y examinó la firma. Sus labios se curvaron en una mueca. Así que lo hizo a mis espaldas, obligué a mis ojos a mantenerse en los suyos. Fue muy claro: su heredero necesita a alguien adecuado. ¿Y simplemente lo aceptaste? Su voz se volvió cortante. ¿Ni siquiera pensaste en luchar? Sus palabras me hirieron. ¿Qué se suponía que debía hacer? Soy solo un alfa común. Sin influencias, sin contactos. Apenas tengo 200.000 ahorrados. ¿Qué tengo yo que ofrecerte? Zane me tomó de la muñeca con fuerza, haciéndome estremecer. ¿Crees que eso es lo que me importa? Por supuesto que no. Me zafé de un tirón. Tú naciste con todo. Yo no. Tragué saliva, las palabras brotando sin control. Cada vez que entramos a un restaurante elegante, cada vez que noto cómo me miran los demás, me doy cuenta de la distancia entre nosotros. Me siento como una broma. Zane quedó paralizado. La lluvia goteaba de su flequillo al suelo de madera. ¿Eso es todo?, dijo en voz baja, temblando. ¿Te alejas porque tienes miedo? No tengo miedo, respondí, con los puños apretados. Solo soy realista. Venimos de mundos distintos. Entonces renunciaré, dijo de pronto. A todo. A mi familia, al apellido, al dinero. Si eso es lo que nos separa, no lo quiero. Lo miré, sin palabras. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Más claro que nunca, respondió. Dio un paso hacia mí, tomó mi rostro entre sus manos y me obligó a mirarlo. Logan, es la primera vez que de verdad me gusta a alguien. ¿Crees que voy a dejarte ir tan fácilmente? Su pulgar rozó mi mejilla húmeda. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Todo lo que había guardado dentro, vergüenza, miedo, deseo, se desbordó en lágrimas que ya no pude contener. Ni siquiera puedo comprarte algo decente, susurré, con la voz quebrada. Zane sonrió. Una sonrisa suave, tan dulce que dolía. No me importa eso. Apoyó su frente contra la mía. Logan, te quiero a ti. No lo que puedas darme. Mis labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Dame una semana, dijo en voz baja. Si después de eso aún quieres terminar, desapareceré de tu vida para siempre. Luego dio un paso atrás, recogió la caja con sus cosas y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento, me miró, y se fue. Cuando la puerta se cerró con un clic, mis piernas cedieron y caí al suelo, la vista empañada por las lágrimas. La semana siguiente fue exactamente como había prometido. Sin llamadas. Sin mensajes. En el trabajo, los rumores se disiparon. Todo volvió a ser como antes de Zane, tranquilo, ordenado, seguro. Pero cada noche, al acostarme, terminaba mirando la pantalla del móvil. Cada vez que pasaba frente a los restaurantes que solíamos frecuentar, mis pasos se volvían más lentos sin que me diera cuenta.
Incluso el más leve aroma a mar hacía que la marca ya desvanecida en mi cuello volviera a arder. La séptima noche, ya no pude resistir más. Fui al supermercado que solíamos visitar. De pie frente al pasillo de los fideos instantáneos, los recuerdos me golpearon, el comparando sabores como un niño, casi derribando toda la estantería. ¿Necesitas ayuda? Una voz familiar sonó detrás de mí. Me giré de golpe, casi chocando contra un carrito de compras. El joven que lo empujaba llevaba una gorra de béisbol, la visera baja ocultando sus ojos. Pero un mechón suelto de cabello dorado y ese inconfundible aroma a brisa marina lo delataron al instante. ¿Zane? Parpadeé, atónito. ¿Qué haces aquí? Alzó la vista, y una sonrisa traviesa le iluminó los ojos azules, brillando con picardía. Comprando fideos instantáneos. Hay demasiadas opciones. Pensé que necesitaba la opinión de un experto. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que llevaba puesto, unos vaqueros sencillos, zapatillas blancas y una camiseta con dibujos animados. Su cabello dorado estaba atado de forma casual. No quedaba rastro de su aire aristocrático habitual, solo un chico alto y guapo, mezclándose entre la multitud. Tu ropa, murmuré, desconcertado. Bonita, ¿eh? Zane dio una pequeña vuelta. Marcas baratas, todo me costó menos de 500. Bajó la voz, como si compartiera un secreto. Y, para ser honesto, es mucho más cómoda de lo que pensaba. No sabía si reír o llorar. ¿En serio qué estás haciendo? Demostrando algo, respondió, levantando 2 paquetes de fideos. Luego bajó el tono. Logan, esta semana me mudé del apartamento familiar. Alquilé un pequeño lugar en el Distrito Sur. Encontré un trabajo normal. Aprendí a usar el metro, la lavadora, incluso a regatear en el mercado. Se detuvo, mirándome directamente. Quería que vieras que sigo siendo yo. El corazón me dio un vuelco. ¿Tu padre lo sabe? La sonrisa de Zane se apagó un poco. Sí. Se enteró. Se enfureció. Me quitó todo poder en los negocios de la familia y congeló la mayoría de mis cuentas. Se encogió de hombros, extrañamente aliviado. Pero, sinceramente, siento que puedo respirar por fin. Lo miré, abrumado. ¿Por qué llegar tan lejos? Él tomó mi mano. Porque quiero conquistarte, dijo, con una mirada suave pero firme. No como Zane Volme, sino solo como Zane. Aquí, bajo las luces del supermercado. Su mirada brillaba más que nunca. ¿Qué tan grande es ese lugarcito tuyo? Pregunté, sin pensar. Su rostro se iluminó como el de un niño. Una habitación, una sala. Un baño tan pequeño que no puedes darte la vuelta. Y la cocina, la mitad del tamaño de la tuya. Se inclinó un poco, esperanzado. Pero el balcón da al sur. Tiene mucha luz. Suena, bastante bien, admití, intentando, sin éxito, ocultar una sonrisa. ¿Quieres venir a verlo? Preguntó Zane con un guiño. Compré un sofá nuevo. No es tan cómodo como el tuyo, pero, no pude evitar reír. ¿Me estás invitando a tu casa? Te estoy invitando a considerar algo, respondió, de pronto serio. Logan, no te pido una respuesta ahora. Solo, danos una oportunidad. Empecemos de nuevo, como iguales. Veamos hasta dónde podemos llegar. Y allí mismo, entre los anuncios del supermercado, los carritos chirriantes y alguien que se quejaba de que se habían acabado los huevos, tomé la decisión más importante de mi vida. Vamos a ver ese balcón, dije. El nuevo apartamento de Zane era exactamente como lo había descrito, en una zona común del Distrito Sur, pequeño pero acogedor. En la sala había un sofá de segunda mano, algunos cuadros colgados en las paredes y una diminuta suculenta sobre la encimera de la cocina. Lleva viva 3 días, dijo Zane con orgullo, como si mostrara un trofeo. Solté una risa. Coloréame impresionado, pequeño maestro. No me llames así, gruñó, arrugando la nariz. Soy un trabajador común ahora, que además paga alquiler, por cierto. Me mostró cada rincón del lugar con el mismo orgullo con el que antes me había guiado por la mansión de su familia. Finalmente, salimos al balcón orientado al sur. El atardecer bañaba los tejados con luz dorada.
¿Y bien? Preguntó Zane, apoyado en la barandilla, el perfil bañado por el sol. No dije nada. Solo me incliné y lo besé. Zane me rodeó la cintura con los brazos, con una calidez tan suave que parecía temer romperme. Cuando al fin nos separamos, sus ojos azules brillaban con una emoción imposible de definir. ¿Eso significa que sí? Susurró. Sonreí levemente. Digamos, que nos daremos una oportunidad. Él sonrió con entusiasmo, pero añadí, solo para que lo sepas, la vida común no es tan romántica como parece. El alquiler sube, los vecinos discuten, y las lavadoras a veces se tragan las monedas. Suena perfecto, respondió Zane, sonriendo de oreja a oreja. Solía pensar que el amor venía con condiciones, estatus, origen, el momento perfecto. Pero, de pie en ese balcón bañado por el sol, con los brazos del chico que alguna vez me pareció inalcanzable rodeándome, entendí algo: a veces, el amor no es más que dos personas eligiéndose mutuamente, una y otra vez, sin importar desde dónde comiencen. Y esta vez, estamos empezando en igualdad de condiciones.